Vamos a entonar el número 280 del himnario de Sion. Si piensas tú lo que me ha pasado, lo que ha hecho que cambie así, porque tan ocupado estoy con Cristo, es porque otra vez nací, un día nuevo para mi rayo, no soy ahora lo que antes fui, mi Salvador me amó, mi culpa perdonó, aleluya, otra vez nací. Los goces de este mundo he dejado y me preguntas por qué hice así. Ahora tengo gozo en mi Cristo, es porque otra vez nací, un día nuevo para mi rayo, no soy ahora lo que antes fui, mi Salvador me amó y mi culpa perdonó, aleluya, otra vez nací. Si piensas porque amo a la Biblia y hablo siempre de Jesús aquí, porque yo quiero alabar a Cristo, es porque otra vez nací, un día nuevo para mi rayo, no soy ahora lo que antes fui, mi Salvador me amó y mis culpas perdonó, aleluya, otra vez nací. Un día nuevo para mi rayo, no soy ahora lo que antes fui, mi Salvador me amó y mis culpas perdonó, aleluya, otra vez nací. Vamos a entonar el 83 del himnario de Sion también, hermanos. Oh, bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insolable mar, es la gracia salvadora que Jesús al alma da, es Jesús para mí, la esperanza de salud, solo en Él
Comenzamos entonces esta noche oficialmente en este curso de música, el segundo, y queremos invitar primeramente, al pastor Elías Canofre, que tome su lugar aquí con nosotros. También los músicos que tienen acordeón o guitarra, si pueden pasar aquí arriba para acompañar a la orquesta que está aquí arriba. Y también decirles al dúo de Garupá, que van a cantar a continuación. Luego hay un trío instrumental, que ellos son de 25 de Mayo, de Buenos Aires, de otros más, ¿de qué otro lugar, Andresito? ¿No? ¿Puede ser? ¿Así era? Bueno. Y después hay un trío de San Isidro Posadas, también que van a cantar esta noche. Así que tenemos 3 alabanzas para escuchar, y adelante los músicos, que el tiempo, dijo un pastor, es apremiante. El 35 de Sion vamos a cantar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Esa canción no puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar donde detengas ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya Señor en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Queremos invitar entonces al dúo de Garupá, o los que estén preparados, o el trío también que pedimos para que ellos canten. Si no está de Garupá, puede pasar el trío que nombré. Ah, bueno, dale. Y quiero también avisar a aquellos que se anotaron que ahí en la mesa de recepción están el cuaderno donde están todo el material que tienen de este evento. El hermano Adriano Cabral, le voy a pedir que levante la mano. Usted puede pasar por allá y retirar el material, hay señalador y todo lo que tiene que ver con este curso. También quiero invitar al presbítero Julio César Vale también que pase aquí arriba a compartir con nosotros. Amén. Hola. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Dios bendiga a los hermanos. Quiero agradecer desde ya al hermano Fabio Robledo que
nos da esta confianza en poder alabar el nombre del Señor. Mi hermano no pudo venir, que forma parte del trío, está en Garupá, está en un culto de jóvenes, y nosotros hemos venido a apoyar este fin de semana, este gran, podemos decir, culto especial. Amén. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedir que la orquesta nos acompañe, la orquesta de banda, de violín, si quieren acompañarnos. Gloria al Señor. Vamos a adorar al Señor. La mayor. No puedo entender por qué Dios me eligió si no soy el mejor. Delante de sus ojos tanto nos parecemos, aquella zarza y yo. La Voz de su presencia, la llama de su gloria, entre sus hojas ardió. Y parado en una zarza, y parado en una zarza, al mundo se mostró. Quémame. Y la iglesia canta así conmigo en esta noche. Cante conmigo. Quémame. Quémame. Tan solo una vez. ¿Cuánto adora al Señor en esta noche conmigo? Levanta tus manos, Él está aquí en esta noche. Dale lugar, levanta tus manos y adora. hay tanta zarza triste a orillas del camino que nadie mira más. Los vientos del desierto la quebraron y la soplaron y casi muerta está. Pero si vales poco o si no vales nada,
Adelante. A continuación, entonces, el trío de lugar de San Isidro Posadas también, que van a estar cantando y alabando al nombre del Señor. Y pido que el hermano Rubén Morel también suba aquí arriba a ocupar su lugar en la parte de es presbítero de la iglesia y director de banda. Entonces, el hermano Rubén Morel puede estar con nosotros. Saludamos a los hermanos con la paz del Señor. Me pregunté 1000 veces sin poder comprender por qué mi cruz doblaba siempre mi sufrido caminar. Y hablé con Dios mirando al cielo y con angustia exclamé: ¿por qué, Señor, por qué mi cruz pesada es? Mas Dios me hizo con
comprender la realidad. Qué equivocado estaba yo cuando mi cruz quise dejar. Y poco a poco, con paciencia, fue mostrándome el Señor que no era tan pesada esa cruz que me otorgó. Y me mostró a Cristo coronado de espinas en la cruz, a Esteban perdonando a sus verdugos al morir, a Pablo escribiendo en una húmeda prisión, y pudo oír el cántico glorioso de los mártires de Dios. Entonces comprendí que no era dura aquí mi cruz, y dije: oh Señor, Señor, perdóname. Muchas gracias, Jesús. Aleluya. Alabanza, Jesús. Eres poderoso, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabanza. Adora al Señor en esta noche. Aleluya, aleluya. Glorifícate, Señor. Tú eres poderoso, mi Jesús. Y me mostró a Cristo coronado de espinas en la cruz, a Esteban perdonando a sus verdugos al morir, a Pablo escribiendo en una húmeda prisión, y pudo oír el cántico glorioso de los mártires de Dios. Entonces comprendí que no era dura aquí mi cruz, y dije: oh Señor, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Señor, perdóname. Muy bien, esta noche entonces estamos en una transmisión directa a través del equipo de multimedia y saludamos a quienes hoy a través de las redes están viendo este curso que se está dando en nuestra iglesia central, en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, fichero de culto número 248. Y a continuación vamos a escuchar las palabras de bienvenida de nuestro pastor presidente, Daniel Ernesto Paul. Así que nuestro pastor con nosotros y con estas palabras, entendiendo que este curso es dirigiendo en espíritu y en verdad. Bien, saludo a todos los hermanos, hermanas, con la paz del Señor. Dios bendiga a todos los músicos que están aquí, cantores, profesionales de la música, obreros, siervos del Señor, pastores que están con nosotros. Dios les bendiga muy ricamente a cada uno. Es una bendición poder estar en esta noche, en este curso de capacitación para los músicos, ¿no? Curso de música, dirigiendo en espíritu y en verdad. Curso especial de música para que todos los hermanos que trabajan
en esta parte tan esencial en la iglesia, que es la música, la alabanza a través de los instrumentos y a través de las voces. Sabemos que Dios está en medio de las alabanzas. Y nosotros pensamos a veces con qué alabar a Dios, pero la gracia y el talento Dios da a cada uno para poder alabar a Dios, cantando, alabando a Dios con instrumentos de cuerda, flauta, instrumentos de vientos. Es una bendición, se juntan y el cuarteto era uno de un lugar, otro de otro, otro de otro, pero la música tiene el mismo idioma, ¿no? La música es internacional, mundial y celestial también, porque dice la Biblia que en el cielo todos van a cantar, a alabar a Dios. Y el ensayo previo es aquí en la tierra. Entonces todos los hermanos que alaban a Dios tienen en común la alabanza. Se juntan de diferentes lugares y vamos a entonar tal canción, tal himno. Vamos a alabar a Dios con tal himno y todos saben. Es una bendición, todos tienen esa gracia de poder alabar a Dios. Entonces, en estos días de hoy y mañana, están aquí los hermanos capacitándose para alabar mejor a Dios, darle lo mejor a nuestro Señor. Cantamos un himno y que dice: da lo mejor al maestro, tu juventud, tu vigor, ¿no? Todo esto dar al Señor, darle lo mejor al maestro. Entonces, cuanto mejor hacemos para alabar a Dios, Dios recibe nuestra alabanza. Aunque, bueno, siempre digo que cuando nosotros hacemos lo mejor que podemos, sabemos, Dios recibe. Ahora si hacemos, como dijo el brasileño, medio relajadamente, no anda, ¿no? Pero gloria al Señor por los hermanos que se preparan, se capacitan para alabar al Señor. Entonces Dios bendiga a los hermanos. Y dice la palabra del Señor para dar la bienvenida en esta noche aquí a todos. No voy a presentar quizás a uno por uno, pero somos muchos. Pero el Salmo 133, Salmo 133, habla de esta reunión, diciendo así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y en el día de hoy estamos viviendo, poniéndolo en práctica este salmo, porque hay gente de diferentes lugares que se han congregado aquí con una sola misión: alabar a Dios, glorificar a Dios. Entonces la bendición de Dios está garantida, porque es bueno y agradable estar aquí los hermanos, porque aquí Dios envía bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Yo creo que cada uno de los que vino a participar está solamente en un mismo pensamiento, en un mismo sentir, un mismo deseo de poder aprender para poder alabar mejor a nuestro Dios. Gloria al Señor. Entonces sabemos que Dios está en esta reunión y Él va a recibir lo mejor que nosotros hacemos, lo mejor que le damos a Él. Él sabrá recibir y también sabrá la recompensa para nosotros. Dios le bendiga a los hermanos. Voy a presentar solamente al pastor Rafael, pastor Elías Canofre. Voy a ver que se pongan de pie. Bien, pastor Elías de Esperanza, ¿no? De Esperanza. Y el pastor Rafael de Posada, barrio Don Isidro, San Isidro.
San Isidro. Bueno, le acompañan un montón, podíamos nombrar uno del Dorado. Y bueno, yo vamos a ponernos de pie, ya va a ser. Pero gloria a Dios porque estamos aquí. Vamos a ponernos de pie y vamos a darnos la bienvenida a todos. Y nos vamos a decir, sean bienvenidos en el nombre del Señor. Así de pie como estamos. Vamos a orar a Dios, pedir que Dios bendiga esta reunión. Si vienes un poco de taller, otro poco de alabanza y la palabra del Señor que no puede faltar en ninguna de nuestras reuniones. Oramos a Dios. Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, delante de ti, Señor, estamos en esta hora bendiciendo tu nombre y alabándote a ti porque tú eres digno de ello. Señor, nos hemos congregado aquí en este día porque queremos la excelencia de la alabanza sea para ti, para que tú recibas, Señor, la alabanza. Aleluya, y sepas, Señor, devolver a cada uno de acuerdo a su corazón, el deseo de su corazón y la necesidad que cada uno tiene en su alma. Cuán bueno y cuán delicioso es. Y en esta noche estamos congregados en tu nombre en este lugar, Señor. Es bueno y delicioso estar los hermanos juntos, reunidos en armonía. Y aquí, Señor, tu gracia, tu gloria y la virtud de tu Espíritu Santo, Señor, será derramada en esta noche a través de la enseñanza y a través de las alabanzas. Señor, sobre todas las cosas, usa a tus hijos y a tus siervos también con la palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Un corito. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder. Dios manda tu gran poder a cada corazón. Muy bien, tomen asiento. Queremos invitar entonces para presentar este taller al hermano Miguel Marcos. Se llama el taller Clave de Fa y lo recibimos en esta noche, en esta reunión tan especial, en este curso de música. Buenos para el Señor a la iglesia. La verdad que es un compromiso fuerte porque estar enfrente a tantos músicos capacitados, la verdad que estaba escuchando el comienzo, muy lindo, el cuarteto, todo como está sonando, la verdad que es una hermosura. Y bueno, eso se puede ver con lo que es el avance en sí que tenemos en la iglesia, los valores que tenemos. Y por ahí algo que decía por ahí una hermana que escuchaba justamente, la hermana Silvina justamente decía, ¿Silvina o Silvia? Bueno, los dos, bueno. Bien, decía ella que por ahí, uno por ahí, como quien dice, a veces forma músico y no se está dando cuenta de algo. Sí, generalmente hay iglesias que siempre están por ahí buscando justamente gente que sepan ejecutar un instrumento y bueno, y por ahí pasa eso, que justamente el que formó, se tomó todo el trabajo, no pudo ni siquiera nada, ¿no? A veces suele pasar eso, entonces la importancia de lo que es el cuidado, ¿no? De lo que es en sí Hoy justamente sonó una pregunta, me quedé pensando yo. Es una pregunta en la mesa, ¿no? ¿Cómo hacemos para incentivar a eso un músico? Entonces, todas esas cuestiones también es cuestión de ver un poquito cómo se puede, como quien dice, cómo se puede lograr ese tema de mantener al músico, de como quien dice, así en el incentivo, ¿no? Así, la verdad que a veces no es fácil, pero yo creo que por ahí buscando la forma, y bueno, siempre buscando la forma de incentivarle, animarle, yo creo que eso es la meta. La verdad que si vamos al caso, bueno, no me presenté, pero bueno, bien, los hermanos presentaron igual, pero bueno, ahora actualmente en lo que va, la actualidad, ahora estoy trabajando con el pastor Rafael, que ahí está mi pastor, justamente una honra que él esté conmigo, acompañando, ¿no? Así que bueno, pero bueno, venimos trabajando hace años ya en esa cuestión, en lo que es orquesta, lo que es ensamble,
Y bueno, la verdad que vimos por ahí adecuado hablar un poquito sobre justamente lo que es una herramienta necesaria en estos tiempos y que es por ahí, algo de eso hablamos con el pastor Daniel también hoy, la importancia de lo que es formar a nuestros jóvenes, a nuestros músicos, porque hoy, como dijo el hermano Rubén Santana, dijo que, como dice, nosotros ya estamos de nuevo, ya estamos de vuelta, como quien dice, y la verdad que sí tiene razón, yo ya estoy más para el retiro que para otra cosa, pero es una forma de decir, ¿no? Pero bueno, es cuestión de como que dice, es incentivar, digamos, a que en lo posible nuestros, como se dice, los que nos siguen los pasos puedan formarse y formarse bien con todas las herramientas necesarias que no solamente pueda desarrollarse bien en lo que es la iglesia, en lo que es un grupo, sino también le puede servir como herramienta también personal. En mi caso, yo voy desde mi experiencia, que por la misericordia de Dios estoy trabajando desde el 2009 en una banda de música, y fue un requisito fundamental justamente lo que me tocó hablar ahora, que es lo sobre clave de fa. Entonces, eso quería hacer así nomás, por lo menos así un pantallazo nomás, porque la verdad que tenemos una actividad que preparamos hoy con las cuerdas y eso. Pero bueno, entonces más o menos es comentarle cómo es el tema. En mi caso, por ejemplo, me pasó que cuando me fui a la entrevista, a la convocatoria para mi trabajo, para la banda del servicio penitenciario, bueno, me dijeron, sí que vos sos, como quien dice, vos estás para lo que es tuba y lo que es bajo. Bueno, no hay problema, ningún drama, re bien. Antes que el instrumento me dieron una partitura. Y esa partitura, como quien dice, era todo un desafío porque cuando miro yo, era clave de fa justamente. Entonces, gracias a Dios que pude estar a la altura, como quien dice, y bueno, pude obtener ese puesto de trabajo. Y eso es mi meta ahora. Si se me dio la oportunidad también poder ayudar a otros. No solamente ser, como quien dice, bueno, yo para mí no ya está. Entonces, poder ayudar a otros. Y entonces, más que nada, esa es la idea por ahí, de comentarle por ahí un poquito sobre esta clave que tan necesaria. Por ahí, hoy justamente hablamos con algunos músicos ahí, con algunos hermanos, y bueno, por ahí no es tan fácil porque a veces se entiende que a veces se trabaja un modelo y está bien. Entonces, por ahí mi consejo iría más que nada para los hermanos que ya están trabajando justamente a partir de tenor, para lo que es la parte de sonidos graves, que en lo posible vayan, como quien dice, agregando, ¿sí? Como opción la clave fa, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente muy necesario. Y acá yo justamente anoté algo así, más o menos para, sí, como le digo, un pantallazo nomás, no es idea robar más tiempo lo que es la organización del culto, lo que es la reunión, que es muy importante, ¿no? Entonces, hablamos entonces de clave fa y dice que también es conocida como clave de bajo, ¿sí? Se utiliza principalmente para instrumentos de registro grave, ¿sí? Entre ellos se encuentran el violonchelo, que ahí justamente tenemos un violonchelo, el contrabajo, el fagot, el trombón, la tuba y el bajo eléctrico. Sí. También se utiliza en la mano izquierda del piano y para algunas voces graves, ¿sí? Como es importante, ¿no? Como dice acá, y también podemos incluso clasificar, ¿no? Si es por cuerda, por ejemplo, frotada justamente, hablamos justamente de lo que es un violonchelo, que es un contrabajo, entonces todo eso es importante, el bajo eléctrico que también, lo que es viento madera, está el fagot, el contrafagot, el clarinete bajo, esos instrumentos por ahí no es tan común, pero bueno, existen también. Lo que es viento de metal, trombón, tuba, bombardino. Entonces yo lo que voy, tenemos la herramienta y a buena hora tenemos todo como dice la formación en clave de sol, y gracias a Dios por eso. Y mi consejo más que nada sería eso, poder agregar a partir de lo que es un bombardino, un trombón, una tuba, ir viendo por ahí un poquito el tema de la clave fa. ¿Por qué es eso? Porque es muy importante, porque en mi caso fue fundamental. O sea, yo creo que si fuera solamente por el saber del instrumento, todo bien, pero no me alcanzaba con eso. Sí, entonces yo por ahí le decía hoy al grupo que me tocó a mí, que es un grupo muy bueno, el grupo de tenores y ahí bajos que me tocó a mí, de los graves. Y bueno, le decía eso. Por ahí, hoy en día, más así como están las cosas, no es para nada poca cosa el tema del conocimiento teórico. Entonces, yo creo que la cuestión acá se trata, o sea, yo por lo menos entiendo así, es que de que estos tipos de eventos, ¿sí? Seminario nos deje algo, ¿sí? Que nosotros podamos de algún modo ir ahí, como quien dice, por así decir, colaborando en lo que se pueda. De hecho, ahí hay unas hermanitas que habían
preguntado la posibilidad por ahí de que se le provea un poco de partitura. Y yo le dije, bueno, ningún problema, pueden pedir el número de mi esposa ahí y ningún problema, ¿sí? Esa es la idea y gracias a Dios que como se dice, empieza a verse por ahí esa posibilidad de poder trabajar juntos. Y yo creo que hoy por hoy así nosotros podemos tener nuestro propio lugar, pero qué bueno también es, como quien dice, tener la oportunidad también de ensamblar juntos también. Quizás hoy no alcanzó el tiempo, pero había un arreglo por ahí que era para general en realidad que se había traído, que también incluía viento, incluía todo y iba a ser una bendición. Pero bueno, tenemos que entender que el tiempo también no es fácil, ¿sí? Tenemos que, justamente, el reloj que nos corre, ¿no? Entonces, pero por lo menos comentar eso. Y de paso también, como quien dice, es una manera también práctica. Nosotros por ahí, desde mi humilde lugar donde estoy trabajando ahora, porque la verdad que acá hay hermanos que sí tienen experiencia realmente en música. Yo no hace tanto, pero sí, algo de año tenemos. Y bueno, a partir de ahora, como yo le decía a un hermano el otro día, un hermanito, ahora siguen ustedes y a nosotros ya nos toca incentivar a ustedes, ¿sí? Animar a ustedes, entonces brindarles toda la herramienta posible. Entonces, desde ese punto me puse a ver un poquito y la verdad que hay mucha necesidad por ahí. Y hay gente que, gracias a Dios, que por así decir, hermanos que están trabajando con orquesta, banda, y bueno, la verdad que no hay nada que sí, que están haciendo un trabajo impecable, ¿sí? Y eso es para felicitarle y animarle, que sigan adelante. Y de hecho, bueno, por eso me tocó por ahí un tema medio complicado, que es justamente lo que hablaba hoy, pero ya no vengo en el tema de decir esto o simplemente a por ahí decir a cuestionar la forma que se aprendió, ¿no? Sino simplemente a decirle cuáles son los recursos. Hoy estuvimos hablando un poquito con los graves ahí un poquito. Tuvimos un grupo de 4 o 5 que están 3, 4 que tuvimos justamente después de lo que terminamos el ensamble, justamente en lo que es clave fa. Y ahí uno se le explicaba algunas cositas en cuanto a lo que es el margen que se maneja en una partitura y todo eso. Por ahí no hubo tiempo para todos en general, pero algo se incentivó, en eso se habló. Y el tema acá es, como quien dice, es seguir, esa es la idea, que nosotros podamos de algún modo u otro poder también, no solamente por ahí plantear ciertas cosas o decir, bueno, esto es así, sino también ver la forma de ayudar también, ¿sí? Porque a veces es fácil decir nomás, pero hablar nomás, pero después no está el tema que cómo yo hablo. Entonces, eso también es la cuestión de, como quien dice, ver la forma de ayudar también. Entonces, yo me comprometo de mi humilde experiencia de, por lo menos lo que es cuerda, acá justamente lo que es cuerda frotada, y bueno, hay algo, ¿sí? Hay una computadora que en cualquier momento, no sé, hay muchísimas obras ahí. Y bueno, y simplemente hoy se trajo algo tranquilo que vamos a probar ahora. Ahí justamente hoy fue una visita que tuvimos de sorpresa ahí el pastor Daniel, y la verdad que me sorprendió, estábamos ahí y en un momento, ¿sí? Y bueno, entonces le comentábamos también al pastor cómo funciona, pero ahora quizás me lleva a improvisar un poquito porque no quiero que sea todo tan así muy, ¿sí? Sino por ahí unos consejitos que nunca vienen más. Nunca viene de más, nunca está mal. Entonces por ahí se me ocurrió por ahí, más allá de todo lo que es el tema de incentivar así a nuestros jóvenes, además también contaba que en lo que es mis años de servicio, y bueno, yo ya estoy prácticamente creo que 9 años más y máximo ya tengo que retirarme ya. Y entonces es un puesto que queda libre, que tranquilamente podría cubrir una persona que ya está, como quien dice, preparado. Entonces ese es mi mensaje también, incentivar a que se capaciten, ¿sí? Que agreguen, ¿sí? A lo que ustedes ya saben que suenan muy bien, agregamos más todavía lo que se puede, ¿sí? Si estamos en un instrumento justamente, lo que es una viola, justamente, la verdad que felicitaba hoy porque me encontré justamente con grupos, ¿sí? De lo que es tenores y graves, y están haciendo lo correcto, ¿sí? Y sabemos que por ahí la clave más fácil o la clave más conocida y la más práctica es la clave de sol. Entonces, más fácil, como quien dice, no preocuparnos por nada. Pero acá yo tengo una partitura general para que ustedes vean, bueno, no se ve por ahí muy claro, pero bueno, acá hay una partitura de 4 voces nomás. Y acá en ese ensamble que son 4 voces, o sea, nada, algo sencillo ahora vamos a ejecutar. Y tengo 3 claves acá. Entonces esa es la cuestión por ahí. Esos días escuchaba por ahí algunas opiniones y bueno, y decían, bueno, ¿sabes qué? De última, decía alguien, ¿no? Y bueno, y de última, que esa persona que le interese tocar bien como corresponde, que vaya a capacitarse solo. Está bien por ahí, sí le entiendo, pero también está la otra versión que yo también como líder puedo pensar ya desde el vamos ya, ¿sí?
¿Cómo puedo ayudar a esa persona? Porque de hecho justamente eso es bueno también, ya que estamos tratando de ese tipo de evento, ¿no? Que es justamente trata lo que es músico y lo que es el trabajo en sí. También tengo casos de chicos que ingresaron justamente en lo que es fuerza, en lo que es orquesta y todo eso, y bueno, entonces fue un requisito fundamental, porque por ahí alguien me decía, no, pero por ahí no hay que preocuparse tanto, o sea, ¿cuál es la onda? Si está, o sea, está todo bien, si ya suena bien, está bien, o sea, sí, nomás en general está bien, suena bien y ya está. Pero yo le decía, es muy importante, digo, porque por ahí ese chico tiene una ilusión, no sé, un sueño. Sí, pero a lo mejor vos pensás que quiere, no sé, allá, que piensa en una orquesta allá grande. Y está bien, está todo bien. A lo mejor, no sé, por ahí la visión pasa por otro lado. Tengo entendido que hay músicos acá que Dios le iluminó para otra clase de carrera, como quien dice, ¿no? Pero qué importante es que de nosotros, que el día de mañana, como quien dice, poder encontrarnos con alguien, mira, que dice, mira, la verdad que me sirvió, esto fue así, y de hecho hay casos de chicos que ingresaron a orquestas sin ningún inconveniente, y gracias a Dios que pudimos ser de ayuda en ese caso. No fuimos la otra parte, como dijo un hermano en el seminario anterior, dijo, ¿y qué hacemos con estos hermanos que por ahí que van con toda la ilusión allá, a una fuerza allá en Buenos Aires y se encuentran con que está incorrecta? Y bueno, ahí está, esa es la realidad, es lo que pasa. Entonces que no seamos nosotros los que le quitemos este sueño por ahí a este hermanito, a esa hermanita que va con todo el incentivo, las ganas. Y después también pasó en realidad de otra hermana que en realidad se formó y la verdad que uno escuchaba y estaba perfecto, el sonido sonaba muy bien. Pero resulta que cuando le mandan los requisitos de himno nacional y toda esa cosa para entrar en la Fuerza Aérea, ¿qué pasó? Ahí estaba el problema. Le mandaron en clave. Y bueno, yo le dije, ¿viste? Ahí está el tema, yo le dije. Por ahí te dejamos trabajar tranquila nomás, pero ahí está el tema, la realidad. Y bueno, gracias a Dios que fue un caso muy especial, pero se le preparó ahí sobre hora, digamos que también que fue algo que no me gustaría que sea así, sino que del principio se pueda ver eso, pero gracias a Dios que ella pudo, todavía se le dio margen, pero no siempre se le da un margen. A veces por ahí es muy ya sobre hora y no hay, entonces, ¿qué pasa? Y bueno, es la oportunidad para otra persona. Entonces, esa es la idea, de que a través de estos eventos podamos también incentivar a otros y bueno, en lo posible, como quien dice, felicitarles por lo que están haciendo, que de hecho suenan muy bien, pero podemos un poquitito, yo creo que con un poquito de esfuerzo podemos llegar a por ahí mejorar incluso lo que estamos. Yo creo que con más razón, si es para Dios, tenemos que medianamente estar preparados y dar lo mejor, ¿sí? Yo creo que hoy por hoy, no sé, yo creo que no podemos perder para el mundo. El mundo está con todas las propuestas, con todas las cosas re bien y nosotros, no pasa nada, no, ¿para qué vamos a capacitarnos? No, ¿para qué vamos a hacer lo correcto? ¿Para qué? No, si no pasa nada. Y no, yo creo que no podemos perder para el mundo. Sí, nosotros tenemos que ser comprometidos, ser en lo posible, ¿sí? Tratar de hacer, de ir, como quien dice, a lo que es la fuente original, porque hoy justamente hablamos con los chicos por ahí y me decían, y bueno, yo por ahí bajo un método y bueno, resulta que está, y bueno, y es la verdad, hermano, o sea, uno se va a encontrar con todo eso, pero ni hablar de lo que es un trabajo, ¿sí? Uno va hoy en día, lo que eso le decía al pastor, justamente le decía al pastor Daniel, que por ahí está ese tema, uno va muchas veces a una orquesta, a una fuerza y se encuentra con todo eso. Entonces no es la cuestión de decirle o hacerle por capricho, como él dice, no sé, sino más que nada es simplemente desde el lado de querer ayudar, es lo que me sirvió a mí y yo quiero compartir eso con usted. Si a mí me dio un trabajo el hecho de hacer las cosas bien, correctamente acá en la lectura, preocuparme por ese instrumento, porque también tuve por ahí la oportunidad de, no, y bueno, así nomás, no, pero no, traté de como que se dice, y hoy justamente le mostraba ahí a los chicos, a los que hablamos, justamente los graves que hablamos, por último, fuera ya de reunión, ¿cuáles son? Yo justamente traje ahí en el instrumento que traje la partitura original de mi trabajo. Y está todo realmente, no hay una partitura sola que esté en clave de sol. Entonces, por esas cuestiones, me gustaría, la verdad que yo tengo el sueño que no sé, que el día que tenga que salir, que Dios prepara así, que ya sea el retiro, que sea alguien de acá, si es posible que esté, no sé, o alguien de ahí, de alguna banda acá, sea el... Entonces, para mí sería no sé, ese sería el propósito cumplido. Así que simplemente esa parte nomás que la verdad que quizás si hablaríamos, no sé, hay mucho, pero no, es cuestión de limitarnos un poquito porque también estamos en horario de culto también, sí, ¿no? Lo que es justamente. Entonces sí, por ahí mi
misión también es también aconsejar por ahí un poquito en lo que es la parte de ejecución, eso. Porque hoy justamente algo decía el hermano Rubén y algo escuché también del hermano Luis Castro, y todo, la verdad que son herramientas, ¿sí?, que son fundamentales y hacen mucha falta. Y bueno, el hermano habló algo de lo que es ubicación, de todo eso, y cuán importante es ver justamente eso. Hoy justamente hablábamos ahí con los músicos de la parte grave y decíamos también el tema de cómo manejar todas las cuestiones dentro de la iglesia. Justamente el hermano Rubén habló del tema del orden. Y entonces es importante todo eso, ¿sí? Yo le digo la verdad, como yo decía ahí a los músicos que estamos hablando, a mí me gusta tocar un poco, no sé, quizás un ritmo un poco más alegre, no sé. Pero ¿qué pasa? Yo entiendo que las cuestiones que es iglesia, o sea, estamos acá y es la casa de Dios, entonces yo no me puedo tomar ese momento para lucirme. Yo no puedo agarrar ese momento y mandarme un solo de no sé qué cosa. No, no es así. O sea, yo entiendo que por lo menos, o sea, no es que por lo menos, sino es la casa de Dios. Entonces esas cuestiones, obvio, o sea, me refiero simplemente a lo que es, siempre hablando de lo que es cristiano, ¿no? Pero no es que digo, bueno, acá vamos a tocar cristiano de afuera. No, siempre cristiano, obviamente. Pero me refiero a la forma de ejecución a veces, ¿sí? Sabemos que hoy se habló del acordeón, de todo un poco. Y la verdad que sí, todo tiene su lugar, ¿sí? Todos tienen su lugar, entonces eso es bueno empezar a entender el lugar, ¿sí? Entonces acá, tranquilo, respetamos, somos la iglesia, lo que sea. Bueno, después habrá, por así decir, un casamiento, se toca un poco más abierto. Es como dice el hermano Rubén, no podemos justamente cantar. Entonces, toda esa cuestión de orden, entonces todo eso hago un hincapié a lo que hizo justamente el hermano hoy. A eso vamos a apoyar, es justamente. Entonces, muy importante como nunca hoy es buscar todo y estar preparado de acuerdo a la necesidad. Decía el hermano, hoy no podemos tocar un himno de velorio en un casamiento y no sé, algo así. Dijo, sí, por así decir un ejemplo, ¿no? Y a la vez un himno, no sé, ¿viste? A la vez un himno por no sé cuánto, el tempo a 170 en una Santa Cena no da. Simplemente todo cuestión de ubicación, ¿sí? Y con más razón, es la casa de Dios, así que empecemos por ahí. El tema del respeto, el tema de todo, los volúmenes, toda esa cosa es muy importante. Y para mí no es fácil, la verdad que no es fácil, porque yo justamente vengo en la parte eléctrica y no es fácil. Me choca a mí primero en primer lugar, sí, pero es cuestión de entender que la casa de Dios tiene un orden, la iglesia tiene un modelo, entonces qué importante es, como quien dice, es no aprovechar de mala forma esa oportunidad que nos brinda por el ministerio de poder hacer algo, ¿sí? De poder ejecutar un instrumento dentro de la iglesia. Entonces, más que nada, hacer incentivo en esa parte, ¿no? Que es muy importante, ¿sí? Siempre habrá un lugar adecuado. Ustedes saben que después de un casamiento, lo que sea, hasta el pastor yo le vi ejecutando lo bajo por ahí en una fiesta. A lo mejor acá le ven tranquilo, ¿no? Pero sí, hasta el pastor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? No hay problema, hacemos porque es otro motivo, otro lugar. Entonces está bien eso, sí, pero en lo que es iglesia, entonces está bueno, sí, mantener Por supuesto, no vamos a cantar todo, no sé, canciones como quien dice todos, no sé, todo, sí, pero más que nada ir viendo un poquito cómo es la cuestión ambiente. Eso está bueno también, agregando eso un poquito. Después había pensado por ahí en lo que es, bueno, timbre y toda esa cosa, la verdad que no hay tiempo para hablar porque es toda una cuestión que preparé también, hay un poquito, algo de macheta ahí, pero también hay otras cuestiones que en Posada me pasó hace poco, que justamente escuché un instrumento por ahí, y bueno, en esas cuestiones de que tanto que se cambian instrumentos, esas cosas que mañana creo que el hermano Hugo va a hablar justamente, el hermano Hugo Solano. Entonces, en eso de cambiar instrumento, alguien agarró, se ve que era trompetista, no sé cosa, y empezó a hacer un solo, o sea, empezó a hacer una parte dada con una tuba, o sea, todo bien, con el arreglo sonó, de acá de tuba sonó espectacular, muy, muy, muy bien. Pero no empezó a hacer cualquier cosa, entonces es un instrumento grave, no se puede, hay que tener cuidado. Entonces, y empezó, bom, 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 no sé, y eso se armó. Y hacer un instrumento grave, ni hablar, peor. Entonces también pasó también que me fui a una convención y me dijeron, mira, Miguel, te podemos pedir ayuda con el tema de la banda, conmigo con el bajo. Perfecto, cuando yo empecé a tocar había otro bajo. No, y sí, metela más ayudarle. No, las cuestiones de bajo también es otro tema. Y a mí justamente me toca hablar con lo que es bajo, ahí Omarcito. Gracias por él. ¿Sí? Entonces, también siempre, no es fácil. Entonces, todas esas cuestiones, hay cuestiones de tener cuidado también, porque también es una cuestión de
también que se necesita, digamos, organización en eso. No puedo yo, por así decir, ya está un bajo, entonces yo hago, no es lo mismo con una guitarra, no es lo mismo con una trompeta que se le puede agregar a otra voz, no hay problema, pero un bajo es uno por vez. Caso muy especial, se prepara algo muy especial y se hace, bueno, se entiende eso, pero si no, no es uno. Lo mismo lo que es batería, no pueden sonar 2 baterías a la vez. Sí, percusión, unas cuantas, sí, pero batería. Sí. Entonces, todas esas cuestiones también es importante hablar un poquito del orden. Otra cosa, ayer, por ejemplo, me pasó que ahí en el anexo que estoy con el pastor Rafael, un anexo nuevito completamente. Y vino alguien de otra iglesia, un trompetista, y bueno, por ahí estaba acompañando. Y la verdad que no tuve tiempo de hablar con él, pero le iba a felicitar de todo corazón. Yo le digo, me gusta tu ubicación. ¿Por qué? Porque él por ahí, en determinado momento, él daba todo un espacio para que se escuche la voz y todas esas cosas. Y después por ahí como preguntaba, hermano, ¿usted dice que está bien hacer coro o lo que sea? Y bueno, entre que iba acompañándole, iba por ahí tirando un poco. Y después yo al final quería hablar con él, pero no se dio. Pero le quería felicitar, porque ese también es cuestión de que también esto no es fácil lo que estoy hablando, ¿no? Pero se necesita también esa parte que sea también así. Diferenciar lo que es una estrofa, lo que es un canto de la iglesia, con lo que es la introducción del himno. ¿Sí? Entonces está re bien que nosotros ejecutemos. De hecho, en sí la iglesia es como quien dice, es libre en el sentido de ejecutar, podemos ejecutar todos los instrumentos juntos, pero qué bueno es tener ese, como quien dice, ese sentido de ubicación. Decir, bueno, ahí entra la estrofa, bueno, pare, ahí entra la estrofa, mira, la melodía, la canción, el himno. Porque a veces que pasa, el hermano se está y me incluyo también, que a veces el bajo quiere sonar todo. Entonces ese es el tema, ¿no? Y no es fácil. Y a veces después decimos, reclamamos, pero ¿cómo que el pastor, cómo que el anciano me va a llamar la atención? Y bueno, también damos lugares, la verdad. Entonces, empezando por mí. Entonces no es fácil esa parte. No es fácil lo que estoy hablando ahora, pero es necesario como nunca tener en cuenta eso, el tema del orden, lo que son los matices. Entonces está bien. Acá, por ejemplo, en un momento dado, escuché que ahí los vientos incluso hicieron en trío ahí la parte de la intro, está buenísimo, ¿sí? Tenemos que diferenciar en lo que es una estrofa y lo que es en sí el solo, la introducción de la canción. Entonces, porque a veces en posada, bueno, allá en posada, no, acá no pasa, pero por ahí pasa que un hermano, por ejemplo, por ahí es un hermano que por ahí, no sé, no se da cuenta, ¿no? Pero por ahí, no sé, conecta su guitarra y tan, y la iglesia, y la guitarra está conectada, nunca vamos a poder. Entonces, toda esa cuestión de orden, de ver dónde, acá la intro, bueno, ahí yo ataco, ahí sí, como dijo el hermano ahí, Santana creo que le dijo justamente, dijo eso, que por ahí yo tan fuerte que estoy tocando por ahí en un momento dado, a la hora de hacer la intro realmente no estoy sin nada, ya me quedé sin aire, completamente sin todo. Entonces, esa cuestión es ver todo eso. Otra cosa que me pareció también fundamental, aconsejar más que nada, porque es como yo le digo, tuve que cambiar un poquito porque ya no es la tarde, sino más que nada consejos. Es el tema de acompañamiento, también todo eso. Es ver, porque a mí me pasó, por ejemplo, un día me quedé muy triste. Vino un grupo muy, muy humilde, un grupo, pero bien organizadito. Yo esos grupos que son así sencillos, pero bien organizaditos. Vino un grupo y bueno, justamente pasó eso. Eran todos instrumentos acústicos, había un par de cuerdas ahí, bueno, había un acordeón por ahí. Estaban bien organizaditos. Pero cuando los hermanos quisieron hacer la intro, los vientos agarraron, ¡pam! Y entraron para cualquier lado los vientos. ¿Y por qué pasa eso? Justamente porque a veces no hay un sentido de que, ve, el hermano va a querer que le haga. No. Entonces, toda esa cosa, yo sé que no es fácil lo que estoy hablando ahora, pero no es un ataque justamente a los vientos, sino que a cualquier instrumento. Entonces, aprender a que cada grupo medianamente a veces viene organizado. Entonces, ver, ¿será que el hermano quiere que lo acompañe o no? Entonces, estar ahí tocar medio como quien dice, pero medio ahí desconfiado, no tocar libre. Porque por ahí a lo mejor se cuenta con una organización previa, un esfuerzo, y eso queda nada. ¿Sí? Y a veces justamente llevan, justamente como decía el hermano Rubén, la parte de perder acá las cuerdas justamente a veces. Por una cuestión así justamente que a veces no se tiene eso en cuenta. Entonces sería bueno, sí, que por ahí seguir, obviamente, así como estamos trabajando, pero como quien dice, podemos mejorar todavía eso, ¿sí? Más que nada por las cuestiones también, el tema de la iglesia, el tema del orden, es muy bueno eso. Hoy escuché eso y la verdad que me hizo la verdad que me puse a pensar y es realmente así y es lo que más hace falta hoy en día, el tema de aprender a justamente, como se dice, a adaptarnos a los lugares, ¿no? Y después también por ahí quería hacer un poquitito de incentivo en lo que es la relación de los instrumentos también, porque por ahí a veces se desconoce también el hecho de
de lo que es la parte de acompañamiento. Entonces por ahí estuve por ahí pensando en así, para resumir un poquito, cómo podemos trabajar en conjunto, porque eso también es una pregunta a veces que se hacen, ¿no? Yo generalmente al ejecutar un instrumento por ejemplo, si es un violín, un piano, ¿sí? Un teclado, una guitarra, una flauta traversa, y bueno, básicamente estoy tocando básicamente con una afinación en do. Sí, estoy con una afinación do, entonces lo correcto es que hagamos do. Ahora, ¿qué pasa con un caso de una trompeta, un saxo soprano o un saxo tenor en ese caso? ¿En qué tonalidad tendríamos que tocar en ese caso? Si la nota general está en do, tendríamos que tocar en re. ¿Sí? Entonces esa cuestión es ir viendo un poquito cómo podemos... O sea que a la vez que está tocando allá, yo tengo que tener en cuenta las alteraciones, todo lo que es cómo se conforma la escala de re. Entonces es importante eso. En cambio, si es un saxo contralto, un saxo alto, en realidad eso también le dice contralto. Y bueno, y en ese caso ya va a tener que arreglarse con la escala de la y así, medianamente. Entonces, tener eso también es importante, ir por ahí, estar al tanto de lo que es la relación en sí, porque por ahí eso me pasó, y yo la vez pasada ya, o sea, en el curso anterior, hablamos algo de eso. Y ahí dije lo que pasó con el hermano Rubén. Un día pensé que el hermano Rubén, no sé, no me quería más o menos, porque no salía un ensamble. Y había sido que yo escribí en el mismo tono para las cuerdas y para todo el ensamble, el bajo, todo, y para las trompetas también. Y nunca iba a sonar. No, ni ahí, porque desconocía esa cuestión. Entonces, todo eso es importante. Y yo le di simplemente el ejemplo de la escala del do, porque sé que hay un programa fuerte en esta noche que era bastante importante. Pero así en cada nota tenemos siempre que trabajar con el tema relación, digamos, ¿sí? Entonces, es muy importante eso, empezar a ver esto, ¿sí? Y por ahí las cuestiones también, como decía el hermano Rubén, también hablaba del tema de los matices hoy, ¿sí? Y es todo eso, todo también hace a lo que es el orden, a lo que es la forma de alabar a Dios, y eso está bueno, ¿sí? La verdad que nosotros justamente ahora ya cortando, hoy hicimos ahí lo que es el trabajo de lo que es la parte de cuerda frotada, sí, un poco, en realidad no tendría que estar yo acá hablando, sino la hermana que estuvo aguantando todo. Había algo de 120 cuerdas o menos con ella. Yo tenía el grupo más pequeño, ¿viste? El grupo del fondo, ¿viste? Ya saben, el grupo del fondo. Bueno, entonces no, la verdad que el grupo me tocó a mí de 10 y agradecido a Dios ahí porque me dio esa oportunidad para poder trabajar. De hecho, es lo que yo le digo, es simplemente un incentivo, más que nada. Mi misión es simplemente incentivar y nada. Simplemente contarles que nosotros ahí estuvimos ensamblando la canción que hay para mañana, o sea, ensayando primero así individuales y después se estuvo viendo algunos himnos que... Un arreglo sencillo que traje, sí, bien sencillo. Y bueno, esta noche, si Dios nos permite, vamos a ejecutar entonces esos himnos que preparamos hoy. Son 2 himnos súper sencillos. Y bueno, simplemente agradecer a Dios, agradecer, no sé, al pastor en primer lugar también, porque la verdad que si estamos con todo ese sentido, pero tener un pastor que tiene esa visión, digamos, y que tiene esa comprensión, ese apoyo, entonces... nada podemos hacer. Entonces el ministerio también es más que importante ese apoyo a la hermana Silvina. La verdad que como quien dice, yo no sé, hay tantos nuevos valores que ya estoy como quien dice, no hace falta nada de mí ahí. Pero bueno, simplemente vinimos a decir unas palabras, nada, sé que por ahí el tiempo por ahí no alcanza y bueno, pero la idea es simplemente incentivarle. Y bueno, simplemente no lo tomen a mal, no soy una persona, no sé, aburrida, sino que simplemente... trato o por lo menos anhelo que nosotros de a poco podamos ir entendiendo las cuestiones, ¿no? Entendiendo la cuestión, todo cómo es el manejo. Y así que nada, bueno, el primer himno que vamos a cantar, que vamos a ejecutar, se llama Pronto la noche viene. Así que bueno, y el otro himno también es otro himno que se llama Cristo ha resucitado. Así que bueno, con ese ensamble me quiero quedar hasta acá y bueno, vamos simplemente agradeciendo, como le dije, me faltan palabras en este momento pero bueno, simplemente lo que tratamos de hacer, como quien dice, es incentivar nada más y siempre no lo tomen a mal, sino tomen como quien dice un consejo, nada, o sea, simplemente una forma quizás de ver un poco distinta las cosas, pero es fundamental el como quien dice, tomarlo también como un incentivo. Entonces, como dijo el hermano Rubén también hoy,
Hoy se habló del hermano Luis, ahora se habla del hermano Rubén, ¿no? Porque cada uno que va hablando después se va. Entonces, ¿se puede tomar o se puede dejar? No hay problema. Pero, por lo menos, como quien dice, tener esa misión cumplida, como quien dice, de poder haber hecho algo por un incentivo y nada. Así que mis palabras son esas, entonces, muy agradecido entonces por todo. Y bueno, Dios bendiga a la continuación entonces.
Gloria a Dios. Estaríamos entonces. Bueno, como esto va a continuar mañana, yo invito a quienes saben de esto y anunciarlo de la mejor manera porque tenemos que generar el ánimo para mañana. Entonces invito a Silvia, a Matías y a Javier que pasen aquí conmigo un ratito para anunciar lo de mañana. Y le pido al hermano Rubén si puede pasar a ocupar su lugar aquí arriba, ¿puede ser? Presbítero de la iglesia. Me dijo Javier, vos que tenés el micrófono siempre decís, no mandás al frente. Bueno, Silvia, contanos qué va a pasar mañana domingo aquí en la iglesia. Paz del Señor a toda la amada iglesia. Es un privilegio de poder estar esta noche compartiendo con todos los hermanos de diferentes lugares, locales, todo este trabajo que se está haciendo para beneficio de la obra de Dios y para hacerlo mejor para Dios, ¿sí? El año pasado teníamos como un eslogan que nos dio nuestro amigo y hermano Adriano: corazones unidos, mentes preparadas y manos dispuestas. ¿Sí? Así que estamos trabajando y bueno, para el día de mañana le voy a presentar a los talleristas que van a estar a la mañana y ellos van a decir o contar brevemente de lo que se va a estar trabajando, porque muchos hermanos no van a estar en los talleres, pero van a estar a la noche. Entonces, a la noche sí se hace la presentación final de todo lo que se trabajó hoy durante el día, mañana durante el día y a la noche vamos a presentar todo este trabajo. Saludo a los hermanos en esta noche con la paz del Señor. Amén. Bien, hermanos, en pocas palabras, mañana nos toca una parte importante del taller teórico-práctico. Hoy, los que estuvieron en el taller y en los talleres de la mañana, de la tarde, estuvimos muy contentos porque se desarrollaron temas tan importantes para la organización del adorador, del maestro, del director y de toda aquella persona que esté al frente de un grupo de trabajo de adoración y también que aspire a estarlo. Entonces nosotros mañana vamos a justamente estar repasando temas muy importantes sobre la dirección orquestal. Hablamos de la dirección desde los principios, desde los orígenes, desde la historia de la dirección orquestal. ¿Qué hace un director orquestal? ¿Por qué mueve las manos como las mueve? ¿Qué está marcando cuando las mueve? Y en fin, una serie de muchas cuestiones teóricas y también prácticas. Pero sí, le voy a pasar a Matías porque si no, él va a decir, dijiste ya todo y no me dejaste nada a mí. Entonces yo le voy a pasar a él también porque él va a estar conjuntamente, vamos a estar trabajando durante la mañana para la gloria del Señor y para que todos podamos aprender. Como decía nuestro hermano Santana hoy a la mañana, él hoy vino a aprender a traer bendición y a llevar bendición. Y yo creo que todos los que estuvimos hoy en los talleres lo hemos recibido y seguramente mañana no será distinto. Muy bien. Saludo a todos los presentes con la paz del Señor. Agradecido a Dios en primer lugar por permitirme esta dicha enorme de venir a compartir con ustedes. Más que a enseñar, vengo a aprender. Yo le decía al hermano, ya podíamos terminar hoy con lo que aprendimos del hermano Rubén, del hermano Luis. La verdad que fue una bendición el ensamble. Así que aprendimos mucho hoy. Conmigo por ahí no soy tan elocuente como el hermano Javier, que va a trabajar la parte histórica de los distintos tipos de direcciones, sino que conmigo van a trabajar directamente la parte técnica. Yo entiendo que en la iglesia, gracias a Dios, tenemos muy buenos directores que saben marcar muy bien, pero también tenemos otros que recién comienzan y nuestro objetivo ahora es brindarle las bases a esos que recién comienzan de cómo marcar un 4/4, un 3/4, un 6/8, que los que trabajamos en música son comúnmente lo que vemos en nuestro himnario, ¿sí? Bueno, es marcar por ahí más los esquemáticos, no detenernos mucho en temas que por ahí no vamos a trabajar, sino cosas puntuales que todo director tiene que saber. Saber marcar, por ejemplo, el tempo 1, que es el más importante de todos, y ahí a partir de eso seguir trabajando. Creo que vamos a contar con la banda de viento del hermano Daniel. Así que, más que nada, trabajaremos sobre eso. Y bueno, que espero que podamos ser de bendición para todos, traer bendición y llevarlas como ya la estamos dando de hoy. Amén. Dios te bendiga. Muy bien, le invito a ponerse de pie
¿Cuántos tienen ganas de adorar a Dios? Les voy a invitar al pastor Oscar dos Santos que nos dirija en Señor mi Dios. Vos lo vas a decir el tono. Al Señor, hermano. En si bemol, la nota ideal. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas gris, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, tan fuerte y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver la bella flores al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. No recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Sí, Señor, gloria a Dios. Alabado tu nombre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser. Corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán fuerte y fiel. Mi corazón entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser. Entona la canción, cuán grande ser, cuán grande ser.
Tome su asiento y agradecemos a Dios por este tiempo de alabanza y de adoración. También sabemos que nuestro pastor Rafael Rodríguez canta y alaba a Dios, así que le voy a pedir una alabanza a él. Recuerdo esto, pastor, déjame que lo cuente. Éramos muy jóvenes, hace no tanto. Y cantaba él una canción muy hermosa en Pilar con un grupo de jóvenes. Y de aquella vez la voz del pastor Rafael, en ese momento el joven Rafael Rodríguez, hermano en Cristo, se escuchaba la voz de él alabando al Señor. Y uno tiene la oportunidad de recorrer algunos lugares donde los instrumentos no están en la iglesia y hay pocos. Entonces, como esta noche hay músicos, hay adoradores y estamos dirigiendo en espíritu y en verdad, yo quisiera que esta noche, mientras el pastor Rafael está cantando, porque va a predicar al final, todos tenemos que usar el talento que Dios nos dio. Y mientras lo hacemos, adoramos al Señor. Deje que el Espíritu Santo esta noche tome control de tu vida, tome control de su vida y pueda decir: Señor, te adoramos en esta noche, te adoramos en espíritu y en verdad. Aprovechamos los instrumentos, como dijo el hermano Rubén hoy, como esa herramienta que tenemos para adorar al Padre. Así que, pastor, una alabanza para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Les saludo con la paz del Señor. Dios le bendiga a todos. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar un himno. Bueno, ustedes cantaron maravillosos himnos y voy a cantar un coro nomás de Cuán bello es el Señor. Amén. ¿Cuántos conocen ese himno? Vamos a cantar, vamos a adorar a Dios. Estamos aquí, creo yo, bueno, después voy a hablar seguramente, pero creo yo que aquí están los líderes de la alabanza, de la adoración. Y no podemos ser apagados. Esa es una de las cualidades que tienen que tener. Una cosa, después está la teoría, todo lo que está lindo, pero el verdadero adorador que Dios también está buscando es el que le adora realmente. Levanta la mano, aunque la circunstancia sea difícil, le glorifica y le adora a Dios. Porque el beneficio principal de la adoración es la iglesia del Señor. Amén. Vamos a cantar. A ver, do mayor. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. Una vez, vamos todos juntos. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. La hermosura de mi Señor
Señor. Nunca sé, aleluya, Shabagasaba, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá la belleza de mi Señor. Nunca se agotará. Aleluya, la hermosura de mi Señor. Siempre resplandecerá. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Tome su asiento, gloria a Dios. Tenemos también instrumentos que van a tocar ahora, ¿puede ser? Van a cantar, bueno, adelante. Gloria a Dios. Gracias Jesús, gracias Jesús. Gracias Señor. Adore a Dios en esta noche, el Señor está con nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Saludamos a todos los hermanos con la paz del Señor. Le invitamos a Eliezer, si puede pasar. Si la orquesta nos puede acompañar en sol mayor. No começo era apenas menino trabalhando com seu pai. Era só carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar na Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam os cegos e aleijados e sarava coração. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos se levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. O cavalo foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés consagrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é o guerreiro do universo, e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre seu terra e o mar. Ele tem autoridade e entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Lá e achou de que Él subió la cruz del madero por mí, por usted, para que un día estuviésemos acá, agradeciéndole a
que Él hizo por mí, por usted. Aleluya. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro, não sozinho. No cavalo foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão, com os pés sagrando, que Ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sem tolear. Foi o simples carpinteiro, salvador da criação. Ele agora é o guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre o seu terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lava da cachoré. E os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. E os seus inimigos param para ouvir o que Ele quer falar. Gloria a Dios. Muy bien, a continuación vamos a escuchar al pastor Elías Canofre de Puerto Esperanza, también con una palabra con nosotros. Quiero saludar en esta noche con la paz del Señor a todos los hermanos. Dios les bendiga de una manera muy especial. De cierto que estamos muy bendecidos, hermanos, de poder estar en esta noche juntamente con los hermanos durante la jornada, donde por la mañana estuvimos asistiendo también, escuchando. No soy músico, pero mi familia sí. Todos cantan, alaban a Dios, y Dios le ha dado una herramienta, un talento para desarrollarse en esta área. Y alabo a Dios por eso, hermanos, y también revernos acá con ustedes, la iglesia madre, nuestra mamá, de poder estar juntamente con ustedes, nuestro pastor Ifrán, hermano que está aquí, gloria al Señor, al pie del cañón, como se dice, y verlo también al pastor presidente, hermanos, y nuestro pastor Rafael, y los demás hermanos, pastor Oscar dos Santos, que hace muchísimos años él estuvo allí con nosotros, hermanos, y quedó esa amistad tan buena con nuestro pastor, nuestro hermano Fabio Robledo. Tenemos algunas anécdotas, gloria al Señor. Y bueno, hoy, hermanos, estar aquí con ustedes es algo muy, muy valioso para mí, gloria al Señor. Y quiero dejarle un texto, hermanos, como agradecimiento tan importante el trabajo que se está haciendo en cuanto, hermanos, lo que es mejorar la música, ¿no? Este talento que pareciera acá nosotros vemos desbordar, pero déjeme decirle que hay lugares que en estos días estuve en un culto, hermanos, si se cantaba la capela, no hay una guitarra, no hay un acordeón, no hay, hermanos, un instrumento, y los hermanitos están allí haciendo lo que pueden y lo que saben, ¿sí? Y ustedes que están acá, de distintos lugares, alaben a Dios por esta gran bendición que ustedes tienen y valoren. Por supuesto que por ahí la reunión, hermanos, es
es un poco tranquila, quieta, no es un culto evangelístico, ¿no? Entonces por ahí esa es la quietud. Pero ya en esta noche ya es un poco diferente. Estamos en una noche de adoración a Dios. ¿Cuántos adoradores hay? Qué bajo, hermano. ¿Cuántos adoradores hay? Gloria al Señor. Algunos dicen, griten fuerte, hermano, y muéstrenlo al diablo. ¿Pero por qué le vamos a mostrar al diablo? Vamos a mostrarle al Señor, a nuestro Dios. Hermano, que somos adoradores. Gloria a Dios. Que Dios bendiga. Segunda de Crónica, capítulo 20. Encontramos allí un pasaje, hermanos, muy, en la ocasión, muy importante para que lo que se está dando. Y versículo 20 también. Vamos a saltear varios. Voy a ser breve, hermanos, solamente leer. Pero vemos la importancia de lo que es alabar a Dios dentro del propósito. Amén. Lo que ustedes están haciendo no es competición. No es una competición de quién sabe más. O después usted ir en su sector de trabajo y decir, no, yo estuve en la escuela y ahora tengo un certificado, así que respétenme. No, no. Usted de acá tiene que ir más, ¿cómo decía el hermano hoy la tarde, de la mañana? Humilde. Más humilde, con más cualidades y usted demostrar de que usted es un servidor. Versículo 20, dice así, 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Amén, hermanos. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Amén. Decía el hermano Rubén que él es un apasionado de ser bien creyente en cuanto a los profetas. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y gloria a Dios por los profetas que tenemos también. Alabado sea el Señor, hermanos. Y tenemos que creerlo, dice la Biblia, y seremos prosperados. Y dice el 21, y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen. Ahí viene, hermano, lo importante. Puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamento, ¿qué cosa? ¿Cómo? Sagrados. Gloria a Dios. Ornamentos sagrados, que tenían que vestirse con ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es por un ratito, hermanos, es para siempre. Alabado sea Dios. La misericordia del Señor es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar estos, hermanos, a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén. Quiero detenerme hasta ahí, hermanos. Pero vemos la importancia, hermano, cuando se canta con un propósito, cuando se alaba a Dios con un objetivo. Y acá nosotros encontramos que, hermanos, el pueblo, la noticia vino hacia Josafat diciendo, mirá, vienen contra ti gente de guerra, vienen los amonitas, vienen los hijos de Moab, los de Amón, y con ellos los amonitas vienen contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar. Y eso cayó como algo no muy agradable a los oídos de Josafat, como un
líder, como alguien que estaba ahora liderando al pueblo de Dios. Y lo que él hizo, hermanos, lo que ustedes deberían y deberemos hacer siempre, hermano, es cuando escuchamos y sabemos que esto es una batalla continua. Esto es una guerra continua, esta no es un pasatiempo. Sabemos que el enemigo está avasallando, está atacando. Hermanos, si no tenemos barrera para detener el ataque, el avance del enemigo, ellos pueden ganarnos terrenos. Pero dice la Biblia que cuando él oyó todo esto, ¿a dónde fue? ¿A dónde acudió? ¿Se fue corriendo a verle al pastor Alberto? ¿A ver a un líder? Se fue a la presencia de Dios, a clamar en ayuno y oración. Y eso hizo que Dios le diera la visión, le diera el camino cómo vencer a ese enemigo que está viniendo, hermano. A ese enemigo que no está, hermano, dando tregua. Pero dice la Biblia que cuando Josafat empezó a dar las instrucciones, ustedes lo que tienen que hacer ahora en más es alabarle a Dios. Vamos a alabarle a Dios. Ustedes van a estar tranquilos, ustedes no van a hacer nada, le dice el Señor a Josafat. Quédense tranquilos porque ustedes no van a pelear. Pero ¿y cómo eso? Haga lo que yo te mando. Y cuando empezaron a invocar, a adorarle a Dios, dice que los enemigos empezaron a pelearse entre ellos. Empezó a desbaratarse el ejército de ellos. Empezó a haber cadáveres por todo lado. Que era tanto el botín que tenían que juntar, hermano, la joya de todo lo que había caído en el campo de batalla, sin ellos hacer un esfuerzo, solamente alabando a Dios. Así que gloria a Dios por lo que alaban a Dios con un corazón íntegro, hermanos. Con un corazón alegre. Como dice en esta noche, dijo el pastor Rafael, hermano, adoradores. Usted tiene que estremecerse cuando va a adorarle a Dios. Porque Él vive, Él reina. Su misericordia es para siempre. Si la iglesia está adorando en esta noche, déjeme decirle que algún subsidio, alguien que se quiera suicidar por allí, pueda ser interrumpido a través de la adoración de la iglesia. Porque la adoración tiene poder. Y el pueblo de Dios queda tranquilo. Siento a Dios aquí en esta noche. Hay victoria para todos aquellos que se esforzaron en venir a mejorar, a corregirse. Pero no se olvide de llevar la presencia de Dios, llevar la gloria de Dios. Y el Señor peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Póngase de pie en esta noche. Mientras cantamos esta alabanza, los porteros van a estar levantando la ofrenda. Vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Y en la mayor, por favor. ¿Puede ser? Gloria a Dios. Vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Cuántos vinimos a adorar a Dios? Gloria a Dios. Vine a adorar a Dios. Aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Aleluya. Vine a adorar. Adórele, adórele, adórele. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor.
Dígaselo a Él. Aleluya. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Aleluya. Que se escuchen más fuerte las voces. Vamos, vine. Sí, Señor, para ti la gloria. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Aleluya. Vine a adorar. Vamos a repetirlo una vez más. Levante sus manos, por favor. Vine solamente le adoramos. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar. Oh, gracias, Señor. Vine a adorar. ¡Aleluya! Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón por un nuevo corazón, y esta es la razón por la que digo que te venimos a adorar, Señor. Te venimos a adorar, Señor. Te venimos a adorar, Señor. Te venimos a adorar, mi Dios. Te venimos a adorar, Padre. Te venimos a adorar, Espíritu Santo. Te venimos a adorar, Señor. Aleluya. Adore, adore esta noche. Adore que hay victoria. Adore que hay victoria. Gloria a Dios. Sí, Señor. Te adoramos, Señor. Oh, esta es la razón. Dígalo conmigo. Lo repetimos, vine a adorar así. Vine a adorar a Dios. Oramos y el pastor Rafael con todos nosotros. Padre de la gloria, gracias en esta noche por la bendición de estar aquí con nosotros. Padre amado, te bendigo, te adoro, te glorifico. Gracias por estar aquí, gracias por venir a tu casa, gracias por estar junto con los hermanos adorando tu nombre. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Quiero saludarles con la paz del Señor. Amén. Pueden tomar asiento. ¿Me escuchan bien los hermanos? Sí. Gloria a Dios. Lo importante es que me escuchen bien. Creo que yo me escucho bien también. Y no me vayan a bajar mucho el volumen nomás. Yo voy a regular mi voz. Así no voy muy lejos y no grito mucho también. Entonces, una de las cosas es cuidar nuestra voz. Aprendí a través de los tiempos de uno predicar, porque hay un juego con el sonidista allá, y los bebés, y las hermanas, y los vecinos, y el pastor, y todo, que a veces nosotros gritamos, no nos escuchamos, el de sonido gritamos, nos baja el volumen, gritamos más, nos baja más, gritamos más y terminamos afónicos. Entonces vamos a trabajar juntos, amén, gloria a Dios, y terminar bien. Ustedes saben que yo no soy un pastor o un humilde siervo de Dios,
que predico de emoción. Yo predico la palabra de Dios. Amén. No voy a contarles ningún testimonio que le toque la emoción, si el Espíritu Santo no me da, pero sí hablarles la palabra de Dios. Por eso le invito a abrir sus Biblias en el libro de Samuel, 1 Samuel. Gloria a Dios, todos trajeron Biblias. Punto número 1, para los adoradores tienen que traer Biblia. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo voy a predicar, voy a tratar de traer la palabra, pero si no tienen Biblia, punto número 1, mañana pidan una Biblia prestada. Todos los adoradores tienen que tener Biblias. Más allá del instrumento, primero la palabra. Antes. Entonces, todos los adoradores, a ver, vamos a levantar la Biblia así conmigo. Como yo levanto esta hoja, mi Biblia está allí. Gloria a Dios. Bien. Dios les bendiga a todos. Sé que por ahí puede pasar, pero mañana traigan Biblia, chicos. Vamos, gloria. Yo soy uno que incentivo la Biblia. En el celu no, gloria a Dios. Yo también voy por esas. La tecnología está buena, pero no vamos. El celu, lo que pasa es que el celu está lleno de cosas. YouTube, aplicaciones, que esto, que lo otro, que la bolsa, que esto, que todo. WhatsApp, mi amor, te amo, te quiero. La esposa de la esposa le manda mensaje y todas esas cosas. Pero, y ahí la Biblia también. Entonces, no, la Biblia es como la iglesia, ¿no? Un libro sacado aparte, un pueblo sacado aparte. Entonces, este librito, así siempre. Amén, hermanos. Mantengan eso. Amén. La nueva generación. Y para mí es una alegría compartir con ustedes porque yo me considero, si me decían, por ejemplo, si Dios me dice la opción, ¿querés ser pastor o querés ser uno que alaba mi nombre siempre? Y yo iba a querer estar con mi guitarrista toda la vida. Ese el banco allí, el tercero era mi lugar aquí en la iglesia central. Allí me sentaba y tocaba mi guitarra siempre, cantaba en el coro aquí con los hermanos. Ahí había un mueble, que detrás de un mueble que había acá había una frase que siempre recuerdo, que decía que cuando cantes y Dios te usa, decía así esa frase: no esperes aplausos, sino espera que Dios haya quebrantado un alma. Gloria a Dios. Esa era la frase que decía en ese mueble que estaba ahí, y yo nunca me olvido de las experiencias de que he pasado. Lo mismo le digo a los músicos, alabo a Dios por los músicos, porque yo he pasado, era dirigente de jóvenes aquí en la iglesia, ya oí la palabra, pero he pasado uno de los momentos también más por ahí difíciles en la música, en nuestro ministerio de la iglesia. Era líder de jóvenes aquí. Y bueno, tocaba la orquesta, habíamos comprado un órgano grandísimo como ese. No sé si los de aquella época se acuerdan, allá están los hermanos, ¿te acordás que compramos un órgano? Justo allá estaba el órgano. Y bueno, y por justamente no regular el sonido, no regular los músicos, allí el órgano, la guitarra, y bueno, y el que tocaba la guitarrita, y iban quejas y venían, hasta que el pastor Alfredo nos paró acá todos un día. Estábamos acá, quédense el coro y toda la orquesta, y nos dijo así: bueno, a partir de hoy no quiero escuchar más la guitarra eléctrica en la iglesia, es esto, lo otro. Bueno, tapaba todo, es cierto. Y bueno, y era la guitarra nomás. Y hay un hermano que nos sentamos al lado, que no voy a decir quién es, pero un día si me quieren preguntar en privado les cuento. Estábamos al lado y dijo: pastor, ¿qué hacemos con el bajo? Y el pastor dijo: y el bajo también. Gloria a Dios. Y estábamos salvando nuestro órgano, ¿no es cierto? El órgano estaba ahí. Y el pastor, cuando se estaba por retirar, ese mismo hermano, que después le voy a contar quién es, usted pregúnteme en privado, le dijo al pastor: pastor, ¿y qué hacemos con el órgano? Y el órgano también. Gloria a Dios. ¿Y quién le podía decir que no al pastor Alfredo? Y él ya dijo, y punto final, y fue así. Y pasamos el congreso de jóvenes, nosotros no podíamos ni siquiera arrimar la guitarra. Tocamos la guitarra así y fue tal el proceso que no, Silvina está por ahí, no sé por dónde está, que no podíamos arrimar ni la guitarra al micrófono. Imagínense lo que era eso. Y todo eso vivimos, músicos que muy buenos, que no pudimos sujetarlos, pero alaba a Dios porque hoy hay buenos músicos, Dios restauró a muchos músicos y hoy están alabando a Dios. Por eso ustedes cuiden esta apertura que la iglesia tiene. Cuiden la apertura, oren por nuestro pastor Daniel, cuiden la alabanza, cuiden la oración, porque es importantísimo recalcar
recalcar estas cosas que hemos sufrido mucho con el hermano Oscar y con todo, ya el otro Oscar también, con Coqui, con todos. Sufrimos y tuvimos que cambiar el órgano maravilloso que salió mucha plata por guitarras, ¿no es cierto? ¿Cuántas guitarras? Como 8 o 10 guitarras. 9 guitarras. Tuvimos que cambiar el órgano así, nuevito, que nos habíamos comprado. Y bueno, ¿y qué va a ser? Y todas, hay guitarras. Vieron cosas, hay historias que ustedes no saben, pero les cuento para que ustedes guarden su corazón y sepan siempre, a veces cuando un pastor le dice, bajen el volumen, pongan un poquito más espacio, piensen en el otro que está al lado, que se escuche el de al lado también. Ustedes sepan bajar y pensar en el de al lado, pensar que nosotros hemos pasado mucho para volver a lograr estas victorias que hoy tenemos aquí. Entonces alaben a Dios, sean verdaderos adoradores. Pero en medio de todo eso, en medio de todo eso, ustedes saben que lo más importante que un líder debe hacer, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a seguir leyendo, hablando lo que Dios puso. Hoy no voy a predicar mucho, sino voy a meditar con ustedes, porque estamos en un taller. ¿Cuántos de la iglesia aquí que son asistentes, miembros de la iglesia, que no estuvieron en el taller durante el día? Levanten la mano conmigo. Levanten más fuerte, amén, más alto, digamos. Todo el resto estuvieron, ustedes todos estuvieron en el taller a la tarde, amén, gloria a Dios. Acá arriba todos estuvieron en el taller. Los que no estuvieron, levanten la mano a ver. ¿Estuvieron? Gloria a Dios, varios. Bueno, eso es bueno que nosotros vivamos estos días. ¿Saben por qué? Porque a veces ustedes ven un ensamble, la orquesta filarmónica, la banda, y ese es el trabajo que ellos hacen cuando ustedes no ven. Ustedes ven que la banda toca un himno de 5 minutos y eso es el trabajo que tienen que estar ahí a ver la clave, esto, lo otro, le enseñan a sus hijos. Entonces, para que usted diga, bueno, el culto por ahí no hay mucho, gloria a Dios, ay, qué aburrido que está, hablaron de clave de fa, hablaron de esto, hablaron de lo otro, pero todo eso para que tengamos una linda banda, una linda orquesta, tienen que ellos pasar, estar horas estudiando, horas allí repasando para tener un músico que cuando usted toca la banda, usted alaba a Dios, se glorifica a Dios, 5 minutos de gloria, pero ¿cuánto tiempo ellos tuvieron que estar así? Entonces, ¿cuánto alaban a Dios por nuestros músicos, hermano? Entonces vio usted esté adorando a Dios. 1 Samuel capítulo 15, vamos a leer la palabra 16. En mi mente también venía cuando veía la orquesta filarmónica y tanta orquesta en nuestro ministerio. Yo recuerdo aquí en este lugar cuando el pastor Alfredo también dijo quiero tener una orquesta de violines, ¿se acuerdan? Que era muy crítica los violines. Y ahí estaban y el hermano Sequeira, creo que era el primero de los músicos, de los directores, y estaban ahí, tocaban, creo que vos tocabas también parecen los violines, ¿sí? Allí Juanita y muchos otros que hoy no están más, que pasaron los años, hermano, allá también tocaba el grupo de violines acá, y hermanos, y era algo, pero y uno escuchaba y bueno, y parecía que no iba a ir mucho, pero todo ese comienzo tan pequeño se expandió y se expandió y se expandió. Y hoy en todo lugar tenemos orquesta filarmónica que cuando ellos alaban a Dios, hermanos, nosotros glorificamos a Dios. Entonces las cosas pequeñas, aunque parezcan locura muchas veces, nosotros tenemos que apoyar, orar. Dios tiene algo grande más adelante. Dios seguirá haciendo cosas grandes a favor de su obra. Siento que Dios está aquí con nosotros, hermanos. Le invito a usted a estar adorando y engrandeciendo al nombre del Señor. Es bueno recordar esas cosas porque a veces ustedes ni se imaginan por qué comienzan a tocar algo. Pero tuvo un comienzo de alguien a veces que pensó, bueno, va a ser así. Y Dios, hermanos, así selló esos trabajos. Vamos a la palabra de Dios. Un poquito de historia no hace mal, ¿no? Es bueno recordar porque el que olvida el pasado, un pueblo que olvida el pasado, estos principios que nosotros hemos tenido aquí, hermanos, hoy estamos llenos de profesionales, llenos de muchachos que yo incentivo a que estudien, a que se hagan profesionales, cada vez mejor, sin perder la cabecita que la gloria siempre es para el Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. 1 Samuel, capítulo, vamos a compartir la palabra del Señor, capítulo 16, vamos a leer versículo 18, parece un mensaje. Yo tenía otra palabra para compartir con ustedes, pero el Espíritu Santo me llevó a esta palabra en esta noche y voy a hacer caso al Espíritu Santo. Dice 1 Samuel 16, 18,
Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Amén. Queridos líderes de música, queridos músicos, estamos en un taller de música de este fin de semana, que por ahí la palabra taller significa arreglar cosas, aquello que está mal, enderezar, afinar. Acá tenemos el hermano Anderson, de tallerista, y bueno, si algo está andando mal, algunos que arreglan instrumentos. Vi un instrumento reparado recién que me decía: mira, estaba así, me mostraron esta foto, mira cómo quedó. Alababa a Dios. Eso es taller, es nosotros poner en condición para algo más a futuro, para poder darle una utilidad buena en la proyección que querramos. Nosotros aquí estamos hablando de la iglesia nuestra, la línea del adorador. Y el Espíritu Santo trae a mi corazón sobre David para hablarles de este adorador, del gran cantor, el dulce cantor de Israel, de este hombre, este muchacho, que cuando Saúl estaba atormentado, dice que sus criados dijeron: bueno, vamos a buscar a alguien que sepa tocar el arpa para cuando venga el espíritu inmundo que te está atormentando de parte de Dios, él pueda tocar el arpa y vos pueda quedar libre, en una forma así de expresión nuestra. Y mandó a buscar hasta que se halló este muchacho. Alguien le conocía. Ahora, el líder de la alabanza tiene que ser una persona, en primer lugar, dice la palabra de Dios, que David sabía tocar. Ustedes saben tocar, ¿sí? Amén. ¿Cuántos saben tocar? Por eso son músicos. Saben tocar. Ejecutan. Mi mamá, por ejemplo, a mí me enseñó a tocar el número 10 de Linares de Sion cuando yo tenía 4 o 5 años. Me enseñó la, mi y re. Yo de oído soy muy buen músico. Ahora de teoría, hermanos, le voy a deber para la próxima vida seguro. Pero de oído sí, escucho, estoy escuchando y bueno, conozco las notas. Pero ¿qué les quiero decir? David, él sabía tocar. Hay un principio en el músico que sabe, que entiende. David entendía, el músico de Dios entiende, tiene un perfil que conoce, sabe bien lo que hace, le conoce en primer lugar también a Dios. Amén. Punto número 1. Punto número 2, valiente. David era un muchacho valiente. ¿Por qué? Porque él tenía sus pruebas personales. David no era un muchacho, hermanos, que no tenía pruebas. Pasaba por todo lo que nosotros pasamos. Él pasaba por lo que ustedes pasan, por debilidades, flaquezas, las batallas personales, pero él no tenía miedo. Lo que un líder de Dios debe tener es ser valiente, es aceptar los desafíos, es conocerle a Dios en su vida íntima, de balde. Yo he estado en muchos lugares, en muchos momentos de alabanza, de adoración, que uno te daba ganas de pararte y dar un aplauso de tanta profesionalidad, de tanto uno escuchar los sonidos, los acordes, los tiempos, porque quedaba el vacío y parece que de golpe surgía una alabanza en un tono fuerte y todo lo que ustedes los músicos manejan, que te daba ganas de terminar y ponerte en pie y aplaudir. Pero ¿saben qué? Nada de Dios. Así, un silencio así. ¿Cuántos adoradores hay acá? El objetivo es la valentía de un adorador. Es que va a saber que tiene que conducir una alabanza y adoración a Dios. Tiene que saber que en el proyecto, en el transcurso, va a luchar. Van a haber personas que te van a querer bajar el ánimo. Van a haber personas que no van a confiar en ti. Padres que no van a confiar en ti. Otros líderes que no van a confiar en ti. Pero ahí es donde el músico que es de Dios tiene que ser valiente en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos van a ser valientes aquí?
Tercer punto, voy a ir rápido, vigoroso. Tiene vigor, tiene energía. Un líder de música tiene que tener energía, tiene que tener fuerza, tiene que tener proyección. Si no tiene fuerza, si es así tranquilo, hermanos, no va a funcionar la proyección. ¿Por qué? Porque van a venir los desanimados. Van a venir el grupo aquel que está sobre tu responsabilidad, desanimado, con sus propias batallas personales. Pero allí es donde tiene que surgir el líder, que no está solo para ministrar y enseñar notas, sino decirle: nosotros vamos a salir para adelante juntos. Vos vas a triunfar. Un líder se enrieda en el problema de los que están a cargo. Por eso dice la Biblia, tiene que ser una persona espiritual. ¿Está todo bien aquí, hermanos? Gloria a Dios con el bebé. Sí, gloria a Dios. Aquí hay un nenito que se está enredando con el hilo así, se enredó el dedo. En la iglesia ahora nomás no pasa nada, hermano. Ya están solucionando ahí. Vio esos nenitos terribles así, terrible por así decir, que enrieda el dedo ahí. Y ahí está quedando el dedito de él. Gloria a Dios, pero ¿cuánto adoran a Dios por eso? Amén, hermano. Les cuento una anécdota, ya que estamos ahí, para que mientras le atienden al nene. Una vez yo de terrible, hermano, hice un escándalo en una iglesia. En la iglesia que iba. Era chiquitito así, ¿sabes qué hice? Metí la cabeza entre medio del asiento del banco, y no había manera que me pueda sacar la cabeza allí, y yo a los gritos y estirando hasta que vino mi mamá, y la mamá calma todo. Ahí ya mire, va calmado el bebé para la gloria de Dios. Amén, hermano, gloria a Dios. Son cosas que pasan. Vamos a la palabra, sigamos la palabra, hermanos. Miren para aquí. Es vigoroso, hombre de guerra. El adorador, el líder de la alabanza, tiene que ser un hombre de guerra espiritual. No puede ser un hombre frío. El líder de alabanza que dirige la alabanza a Dios no puede ser que está indiferente en el culto, con el dedo así, está mirando para arriba, todos cantan y él no canta, está esperando su momento solo para aparecer. No, el líder de alabanza está preocupadísimo que cuando va a tocar su grupo, va, hermanos, irrumpir. Escúcheme bien, guarden esta frase. Primero, sí o sí ustedes tienen que ir a la presencia de Dios. Es un hombre de guerra. Va a batallar en su soledad. Va a ir a la presencia de Dios cuando hace los acordes, las escrituras, la música, y va a decir: Señor, tú te tienes que glorificar en esta alabanza. No puede ser que cuando toque el grupo que yo estoy dirigiendo no pase nada. Es como la prédica, es como cuando usted canta. Y permítame decirle algo, yo soy un adorador a Dios, yo le adoro a Dios y canto coros desde mi juventud, pero ¿saben cuál fue mi preocupación siempre? Es ir a mi soledad, en la presencia de Dios. Señor, respáldame con tu gracia. Si no hay gracia, lo demás se torna hueco, se torna un show. Y la iglesia, ¿qué necesita, queridos líderes de música? La iglesia necesita sentirle a Dios en la adoración. Si no, no tiene sentido. Entonces, lo que ustedes tienen que escribir, que le dije, es que en milésimas de segundo, cuando ustedes demuestran todo el tiempo que tuvieron para brindar la adoración a Dios, primero tiene que impactar el trono de Dios. Es un hombre que guerrió la batalla en la vida personal por alcanzar una victoria, para que cuando se adore a Dios, la iglesia sienta que hay unción de Dios. Si ustedes no tienen vida privada y vida de batallas y de guerras, y logran vencer las guerras solos, como David vencía a hermanos, a leones, a osos, a los lobos cuando venían. Y eso no habla de vida privada. Eso nos habla de mi vida íntima. En el valle, cuando estoy solo, cuando nadie me ve, ¿qué es lo que hago como líder de alabanza? ¿Qué es lo que hago en mi vida particular cuando estoy solo, le estoy adorando a Dios, o estoy capaz al nivel de los que estoy enseñando?
Entonces ahí es donde el líder tiene que ponerse delante de Dios. Señor, yo tengo que conducir la adoración a ti. Permite que tu gloria descienda cuando nosotros vamos a cantar. Tú conoces mi vida, Señor. Tú conoces mi altar. Porque el diablo te presenta guerra en tus soledades. En los momentos en que usted está solo, te llega la tentación, te llega la prueba en el valle de tu soledad. Y ahí es donde usted se tiene que parar como líder de alabanza. Yo estoy dirigiendo la adoración a Dios y voy a comenzar a batallar en oración. Hay cosas que se van a rechazar en el nombre de Jesús. Pero hay cosas que ustedes van a tener que ir de rodillas a los pies de Cristo. Decirle: Señor, lávame en tu sangre. En el nombre tuyo, Jesús, tengo que vencer esta batalla. Porque David conocía muy bien al enemigo. Antes de ir a librar una batalla por el pueblo de Dios, él tenía que vencer sus enemigos personales. Tenía que ser un hombre de guerra. Y los adoradores tienen que ser hombres de guerra, hermanos. ¿Saben por qué, hermanos? Permítame decirles en el buen contexto. Nosotros, con Fabio, con todos estos que hoy que estamos pastores y evangelistas que somos hoy, nosotros vivimos nuestra juventud. Pero vivimos momentos, yo guié himnos de los jóvenes y todo, no a la perfección como ustedes. Pero les puedo asegurar que cuando nosotros cantábamos, íbamos a los pies de Cristo a orar. ¿Y saben qué pasaba? Había bautismo del Espíritu Santo cuando cantábamos. La gloria de Dios descendía. El Espíritu de Dios se manifestaba y Dios alegraba a la iglesia. Esas cosas tienen que pasar cuando ustedes están haciendo los acordes. Señor, dame el acorde para este instrumento, para que tu gloria, Señor, invada y envuelva a la iglesia cuando nosotros vamos a tocar. Ahora voy a hacer, Señor, las notas para el barítono, por ejemplo. Dame, Señor, las notas para él. Gloria a Dios. Usted puede hacer en un día, en 2 días, en 24 horas, en 12 horas, todo un himno. Gloria a Dios. Pero llévele a los pies del Señor antes de presentar, porque yo creo que Dios tiene que dirigir totalmente la alabanza. ¿Cuántos dicen amén en esta noche? Ese es el objetivo de nosotros, ser hombres de guerra. Vamos al otro punto, número 5. Prudente en sus palabras. Un líder tiene que tener, hermanos, prudencia en lo que habla, en lo que se expresa, en lo que dirige. ¿Sabe por qué? Porque ustedes inspiran. Ustedes son aquellos que están ahí enseñando. Un padre le trae a alguien al lado de ustedes y le dice: mira, le traje a mi hijo para que toque. Ustedes le miran y le van a inspirar y le van a decir: sí, vos podés, vos vas a lograr. No vas a lograr. Deja, la música no es para vos. No sé, hermanos. Le ponen a tocar un cuadradito, un triangulito, pero le van a inspirar a hacer algo para Dios. Un líder tiene buenas palabras. Aunque no te salga ahora, toca un poquito más despacito, pero te va a salir. ¿Saben por qué? Porque yo conozco músicos de oído y músicos de la teoría también. Que ustedes les sacan del oído, no van a tocar, pero conocen muy bien la teoría y saben que le dan el instrumento y aprendieron a tocar por teoría y van a sacar las mejores músicas. Tengan paciencia. Si ustedes son buenos de oído y buenos también en la teoría, traten de dar buenas palabras. Vos vas a ser bueno y vas a ser un adorador. Te vamos a incluir juntos. Vas a adorar a Dios, no importa cómo vas a comenzar, pero es prudente en sus palabras. Sabe dar palabras de aliento. ¿Por qué? Porque David era prudente en sus palabras. ¿Y cuál es el objetivo? Es vencer a los gigantes. Los gigantes se presentan en los ensayos, pero los gigantes principales se presentan cuando nosotros no conocemos en los cultos. Que cuando el Señor te dice, o el que guía, yo estaba leyendo el guión que ustedes tienen aquí, y todo hablaba de acuerdo al que dirige, de acuerdo al culto, de acuerdo a la visión. Pero ustedes van a orar: Espíritu Santo, guíame qué himno tengo que cantar. Yo al menos trato de ir en sintonía con los líderes de la alabanza. Y trato de, estamos, el culto está aguerreado, canten de esta manera.
El culto está batallado, vamos a cantar un himno, a veces decimos un himno de guerra, vamos a alabar a Dios. Pero si la gloria de Dios está descendiendo, el líder está orando, Señor, voy a cantar una adoración a tu nombre y la iglesia va a sentir tu gloria. ¿Ustedes ven que eso pasa en las orquestas ustedes cuando ustedes cantan? Si eso está pasando, alaben a Dios. Pero si no pasan a partir de este congreso, traten de revertir la situación y que cuando ustedes toquen, vayan a la presencia de Dios. Si algo nos pasó, Señor, yo quiero pedirte que algo tiene que pasar. Porque el objetivo es que la iglesia, digan conmigo, el objetivo es la bendición para la iglesia. Ese es el objetivo de la adoración. El otro día estuve en un congreso de coros en San Vicente y terminamos bajo una gloria de Dios porque el coro comenzó a adorar a Dios. Y adorando a Dios las cosas suceden. Cuando el músico toca, hermanos, los espíritus se ahuyentan. Ustedes tienen una oportunidad extraordinaria que otros no tienen. Una alabanza de 3 minutos cambia la historia de la iglesia. Estén orando en esta noche. Una alabanza de 2 minutos cambia la historia de alguien. Alguien es tocado por el Espíritu Santo. El don comienza a florecer cuando ustedes cantan y alaban al Señor. Alguien comienza a hablar en lengua por allá, por atrás. Alguien comienza a glorificar porque la alabanza llega a la presencia de Dios. Levante su mano y adore a Dios en esta noche. Porque Dios quiere que ustedes le adoren en espíritu y en verdad. Por eso dice la Biblia, tales adoradores, Dios busca que le adoren. Aquellos que se interesan realmente para que las cosas pasen. David, él realmente se interesó que las cosas pasen. Con su armadura él enfrentó al gigante. Cada uno de nosotros tenemos un arma. A usted le dio un violín, aquí violas, a otro le dio, hermanos, allí instrumentos, pero que cuando son bien ejecutados y son bien guiados por el Espíritu Santo, las cosas suceden. Yo predico muchas veces, pero muchas veces mando a parar la música. Paren. ¿Por qué? Porque siento que la adoración no está impactando en el trono de Dios. Entonces los adoradores tienen que estar en comunión con Dios siempre. Vamos más rápido. El punto número 6. Es hermoso. ¿Cuántos son lindos aquí? ¿Cuántos son lindos aquí, hermanos? A ver, levanten su mano. Aunque estamos envejeciendo. Pero hay hermosos aquí, hermanos. ¿Saben o no? Pregúntenle a su señora, a los varones y las hermanas que son mayores. Pregúntenle a sus esposos. Seguro le va a decir que son hermosos. Pero habla en lo espiritual. Un músico siempre, hermanos, se conserva a través del tiempo. Nosotros que cantamos, adoramos a Dios, pueden pasar los años. Yo el otro día hacía la cuenta, en 13 años voy a tener 60 años ya. Gloria a Dios. Y vos te falta menos. O sea, a ustedes les falta menos porque ustedes son mayores porque yo. Pero en 13, yo voy a estar allá por los 60. Pero ustedes me seguirán escuchando cantar si el Señor no viene. Los mismos coros que hoy estoy cantando, seguiré cantando allá en los 60. Ustedes son aquellos que tienen que traer la gloria de Dios para la iglesia, hermanos. Hay que dar libertad al Espíritu Santo a través de la música. Los músicos tienen que levantarse. Aprovechen este tiempo. Nunca tuvimos un tiempo como estamos viviendo el tiempo de hoy. Jamás hemos tenido un tiempo en que a los músicos se les llame y les diga, miren, hoy va a haber curso de música, ustedes tienen que aprender esto. Pero el líder de la alabanza tiene que aprovechar. ¿Saben por qué? Porque hay que ser oportuno. Las oportunidades vienen y pasan. Y si ustedes no aprovechan traer el cielo para la tierra, la oportunidad va a pasar. Dios va a levantar otros. Ustedes tienen que traer el cielo para la tierra. Yo digo así para mí, Señor, es mi oportunidad. Algo tiene que pasar. El cielo tiene que bajar. Vamos al último punto. Dice así el último punto. El séptimo dice, y Jehová estaba con él. Cuando Dios está con un líder de la alabanza, la iglesia se da cuenta. La iglesia está mirando, el pastor está mirando y dice, Dios está con él.
El otro día estaba la banda tocando y alabando a Dios, y yo sentía que Dios se movía entre la alabanza. Y cuando vi, hermanos, el líder de la alabanza que estaba dirigiendo fue tomado por el Espíritu Santo y tuvo que salir de su lugar de dirigir y comenzar a alabar y a bendecir el nombre del Señor, tomado por el Espíritu Santo. Esas cosas tienen que pasar contigo. Uno puede estar dirigiendo, pero de golpe el Espíritu Santo tiene que venir sobre ti y la iglesia tiene que recibir bendición a través de tu alabanza. En esta noche quiero invitarte a que tú des un giro de 180 grados. Yo siento, hermanos, que hay líderes que tienen que dar un giro en esta noche, que tienen que decir: Señor, así como yo saco tiempo para la teoría, saco tiempo para entender, saco tiempo para comprender, yo tengo que sacar un tiempo también para entrar en la intimidad contigo, Señor, porque yo necesito tener intimidad con Dios. Un líder de alabanza tiene que tener intimidad con Dios para vencer las batallas, hermanos. Hay muchos gigantes que hoy se levantan, pero a través de los músicos la iglesia tiene victoria. Permítame contar una experiencia. Cuando la iglesia, hermanos, a veces estaba batallados los ambientes espirituales, ¿a quién llaman? A los músicos. Aquellos que están alabando a Dios pero con unción. Aquellos que se desafían el infierno. ¿Pero por qué desafían el infierno? No es que se paran y dicen: hoy voy a desafiar el infierno. No, porque el mundo espiritual entiende que usted tiene una vida íntima con Dios. El mundo, la iglesia está orando, ya termino, hermanos. Pero el mundo espiritual entiende que ese líder tiene intimidad con Dios. Saca 1 hora de oración, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Saca ayuno, ora por sus compañeros, ora por el que está al lado suyo. Clama a Dios. La iglesia y el mundo espiritual conoce y dice: dale un himno para fulano, ¿saben por qué? Dale un himno para la banda, dale un himno para la orquesta filarmónica, dale un himno para aquel músico. ¿Sabe por qué? Porque el mundo espiritual conoce que usted tiene intimidad con Dios. Te quiero preguntar en esta noche para cerrar: ¿cómo está tu intimidad con Dios en este evento de líderes de música? ¿Cómo está tu intimidad con Dios en esta noche? ¿Eres una persona que si te paras el mundo espiritual tiembla, o los demonios te quedan mirando y dicen: siga tocando nomás, siga alabando, no, tranquilo, estamos aquí? ¿Quieres cambiar tu estructura en este fin de semana? Yo te invito en esta noche a que te sumerjas en el río de Dios y que tengas un cambio a partir de hoy. Vamos a estar en pie en el nombre de Jesús. Yo quiero invitar en el nombre de Jesús en esta noche, y quiero invitar a que ustedes sean adoradores de Dios, los verdaderos adoradores. Yo quiero orar por los líderes de la alabanza, aquellos líderes que a partir de hoy quieren tener una vida distinta con Dios, una vida de intimidad con Dios, una vida de separación con Dios. Que ustedes hoy puedan decir: Señor, yo a partir de esta noche quiero tener otra vida contigo, Señor. Si no estoy sacando oración, a partir de esta noche voy a ser un hombre y una mujer de oración. Mi grupo tiene que recibir, hermanos. ¿Saben qué? El culto pasado, el domingo pasado, el domingo por la noche, estuvimos en un culto que terminó a las 8, nuestro culto, pero eran las 9:20 y nosotros seguíamos ministrando dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque después que terminó el culto de un derramamiento del Espíritu Santo, los músicos siguieron adorando a Dios, la banda adorando a Dios, los músicos siguieron cantando y Dios seguía libertando almas y seguía bautizando con el Espíritu Santo hasta las 9:20 de la noche para la gloria de Dios. Ustedes quieren transformar los cultos de ustedes. No va solo del pastor, no va solo de los hombres aquí, hermanos, va de un conjunto en el pueblo de Dios que tenemos que batallar juntos las batallas. Usted tiene que salir al frente de la batalla y decir: yo me voy a sumar al pastor y voy a comenzar a buscar más de Dios. Hay alguien que quiere cambiar su historia. Yo te invito a que hoy vos vengas aquí adelante. Quiero orar con ustedes en esta noche, los líderes, los músicos, de ustedes decir: yo voy a marcar la diferencia, voy a salir de la línea de batalla, voy a salir del lugar de comodidad que estoy. ¿Saben por qué, hermanos? Porque los líderes de la alabanza tienen que salir de la comodidad que están.
Usted está todo bien, pero salí de tu comodidad y decir, yo voy a aceptar el desafío y voy a entrar un poco más en el río de Dios. Yo te invito a que usted, si alguien está aquí en esta noche, estamos en un taller de parte de Dios, pero que usted reconozca y que venga aquí adelante y decir, yo a partir de hoy voy a cambiar mi historia. ¿Dónde está el primero? Aquí hay un primero. ¿Dónde está el segundo? Ahí el tercero. ¿Dónde está el cuarto? Siga pasando. Usted que quiere cambiar tu historia, yo voy a orar por ustedes hoy, hermanos. La iglesia va a estar orando y los que nos escuchan por internet también. No hay manera de adoración a Dios si Dios no está. Dios tiene que estar en la adoración nuestra para su gloria. Dios tiene que glorificarse. Dios tiene que estar. Dios te tiene que mover a través de tu adoración. Y si tienes que cantar una vez, canta, 2 veces, canta, pero algo tiene que pasar. Ustedes tienen que proponerse. Mi consejo en esta noche de este taller de la palabra de Dios es que a partir de hoy algo tiene que pasar cuando yo voy a ejecutar la alabanza. Algo tiene que pasar cuando yo voy a ejecutar. Póngate a prueba tu propia vida espiritual. Algo tiene que pasar. Gloria al nombre de Jesús. Vendrán los acordes y Dios manifestará su gloria. Y el Espíritu Santo descenderá y bendecirá tu vida de una manera especial. Hay alguien que se quiere entregar a Cristo en esta noche. Quiero invitarte a que levantes tu mano. Y si no hay, nosotros vamos a estar orando. Mañana te invitamos a que estés aquí. Los obreros van a orar, hermanos. Nosotros vamos a ministrar en esta noche. ¿Saben qué es ministrar, hermanos? Es orar unos por los otros. Es dar lo que yo tengo para otro. La iglesia va a levantar su mano y va a comenzar una administración tranquila, pero bajo la dirección del Espíritu Santo. Levante su mano conmigo, soberano Dios. He hablado tu palabra en esta noche, Señor. Los ministros van a orar, hermanos. Aquí hay cantores, músicos en estos talleres que estamos este fin de semana. Tiene que comenzar a surgir algo distinto en nuestro ministerio a través de la alabanza, a través, Señor, de estos adoradores que hoy están aquí, Señor. Tiene que la iglesia temblar cuando ellos ejecuten sus instrumentos. Tiene que la iglesia recibir cuando ellos toquen, Señor, la banda, la orquesta, Señor. Tiene que haber adoradores como David, Señor. Tiene que haber hombres de guerra, hombres valientes, hombres, Señor, prudentes, hombres que tú estés con ellos para que la alabanza impacte el cielo en primer lugar en esta noche. Dios de Israel, Dios de vida, levanta adoradores. Levanta verdaderos adoradores en la iglesia, Señor, que rompan las estructuras espirituales. Espíritu de Dios, siga orando, hermano. Nosotros estamos orando en esta noche. Espíritu Santo, rompe las estructuras, Señor, de los adoradores. Gloria al nombre de Jesús. Que venzan sus gigantes en las soledades. Que venzan, Señor, en el valle de la soledad los gigantes que se levantan contra ellos en su vida personal, en su vida, Señor, emocional, en su vida, Jesús, en privado. Tu nombre sea glorificado y que haya cambios en sus vidas radicales para tu gloria. Que ellos venzan la debilidad, que ellos venzan la carne, que ellos venzan, Señor, a ellos mismos, y que la iglesia camine en victoria a través de la adoración. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma te bendice en esta noche. Espíritu Santo, te alabo, Jesús, y te glorifico porque tú estás aquí con nosotros. Rompe las estructuras, Señor, de cada uno para tu gloria. Mi alma te alaba, Señor, y te doy gracias por esta palabra en esta noche. Glorifico tu nombre, Señor, porque tú eres bueno y tú nos estás hablando este fin de semana.
Gracias te doy, Espíritu Santo, porque tú estás aquí y seguirás rompiendo las estructuras de los adoradores para que sean verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, Señor, para tu gloria. Te adoro, Dios, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarles, adoradores, que en esta noche, cuando ustedes se despiertan por las madrugadas, comiencen hoy a llevar a todo el equipo de ustedes a la presencia de Dios, a la adoración. Y ustedes van a ver los resultados que va a haber en nuestra iglesia. Mañana seguiremos. Dios les bendiga. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén. Muy bien, hermanos, anunciarles que la cena que se está dando allí en el comedor es exclusivamente para los que están en el curso. Los que están anotados en el curso pueden participar.